Dios les bendiga y bienvenidos a este episodio de Vida Reformada. Como siempre, nuestro propósito es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas conforman nuestra imagen a Él. Hoy vamos a estar viendo, esta es la parte 3 de lo que se trata la redención. Si no has escuchado antes estos episodios, te exhorto a que vayas a los anteriores y veas el tipo de contenido que estamos haciendo. Si eres nuevo en este canal y es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Quiero que seas parte de esta familia. Compártelo. Sé de bendición para otros, como yo quiero ser de bendición para ustedes. Vida Reformada, 99 doctrinas esenciales. Esta es nuestra primera serie y estamos en el podcast número 9. Hoy vamos a estar viendo varias cosas. En el episodio anterior terminamos con lo que era la deidad del Espíritu Santo y como el Espíritu Santo obviamente sus atributos, y todas estas cosas como la tercera persona de la Trinidad. Hoy vamos a estar viendo varias cosas más. Empezamos con lo que es la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia no solo afirma la plena divinidad del Espíritu Santo, sino también su personalidad. Ahora, mucha gente ha tenido o ha creído de manera errónea lo que es el Espíritu Santo, porque lo han llamado que es una fuerza o es un tipo de poder y no una persona. Sin embargo, que ser claro que las Escrituras afirman lo contrario, que Él es una personalidad, a reconocer que se trata en las Escrituras como una persona, porque actúa como una persona. Por ejemplo, Juan 14:26, Jesús dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os es dicho. Ahora, no saquemos este versículo de contexto porque yo sé que hay muchas personas que piensan que esto se trata del Espíritu Santo hablándonos a nosotros cuando vayamos a hablarle a alguien o evangelizar, pero no. Esto se está hablando del Espíritu Santo refiriéndose a los apóstoles antes de escribir el Nuevo Testamento, que en ese momento Él iba a ser recordado de todas las cosas. Él nos envió un consolador, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que ha dicho. Pero aquí se ve como una persona, el consolador, el que consuela. También, de la misma manera, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí vemos un consolador, vemos una persona que está guiándonos. De la misma manera tiene atributos de una persona. Primera de Corintios 2:10-11 dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y también actúa de manera personal. Aquí Efesios 4:30 te dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí hay una manera de redarguir, de que el Espíritu se entristezca por la manera que el creyente a veces se dirige. Esta personalidad del Espíritu es enseñada en las Escrituras. Esto es una relación, obviamente, como la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muestra sus atributos, muestra su propósito. Y por eso la próxima es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esto es bien importante. La obra del Espíritu en la vida del cristiano comienza en la obra de salvación, cuando Él cambia el corazón del incrédulo de un corazón de carne, de piedra, y le da un corazón de carne.
So, Él nos trae a la fe a través de la regeneración. Es otro episodio que podemos hacer porque hay mucha confusión en qué vino primero. Si primero vino la fe o vino la regeneración. Si tú necesitaste nacer de nuevo para poder creer o tú tuviste que creer para poder nacer de nuevo. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Pónganlos en los comentarios o escríbeme. ¿Qué viene primero? ¿La fe o la regeneración? Quiero saber qué ustedes opinan. Ahora, Él nos lleva a la fe a través de la regeneración, nos lleva fe a Cristo y continúa a través de la obra de santificación, al ayudar a nosotros como cristianos a volvernos progresivamente como Cristo, a santificarnos, a conformarnos a la imagen de Cristo. Y esto pasa a lo largo de nuestra vida. También nos capacita y nos habita para orar. También Él está intercediendo por nosotros a nuestro favor. Él nos equipa también con dones especiales como enseñar, predicar, evangelizar, para el servicio del reino de Dios y para su gloria. También Él es el consolador, eso es lo que vimos en los versículos anteriores. Él es el consolador del creyente y también nos ayuda a interpretar correctamente las Escrituras. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, regenerarnos, santificarnos, interceder por nosotros. De la misma manera, también nos preserva y también nos convicte del pecado. Y también nos ayuda a interpretar las Escrituras de manera correcta. ¿Se acuerdan en episodios anteriores donde estábamos hablando de la iluminación de las Escrituras? Como el Espíritu de Dios ilumina las Escrituras para poder entender. Quizás no lo vamos a entender todo al pie de la letra, pero sí vamos a lo que se trata del plan redentivo de Dios y la salvación del hombre. El Espíritu Santo es fiel para mostrarnos esas verdades y cambiarnos. Ahora, estas doctrinas que vamos a entrar van a ser bien por encimita, no es algo profundo, porque también me gustaría hacer episodios en un futuro sobre cada de estas doctrinas. Por ejemplo, la elección es algo controversial, pero es bíblico. Cuando hablamos de la elección, es el propósito de Dios, según Él, Dios mismo, es que Él regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Él nos escogió antes de la fundación de la tierra. Tú ves esto en Efesios 2, tú ves esto en Romanos 9, tú ves esto en Juan 6. Por todas las Escrituras, tú ves que Él dice, tú no me escogiste a mí, pero yo te escogí a ti. También ves parte de las Escrituras donde Él dice, todos los que me dio el Padre vendrán a mí, y esos que vienen a mí yo no les echo fuera, Juan 6. En muchas de las Escrituras tú ves este tipo de elección de Dios con sus creyentes, y esto es una elección incondicional, no es basada en condición, está en el consejo de su gloria. No, nunca va a entender cómo Él escoge, pero sí dice Efesios 2:8 que la salvación es por gracia a través de la fe, no de nosotros, sino es un don de Dios. Y también Efesios 2 dice que Él nos escogió antes de la fundación de la tierra. Todo esto en conexión con el fin del hombre, su salvación. Esta gloriosa exhibición es de la bondad soberana de Dios y obviamente es infinitamente sabia. Es santa,
es inmutable, no cambia. Por eso todo esto excluye el jactarse y promueve humildad. Porque si todo es por gracia y no es por mérito, eso no te da permiso de jactarse. Eso lo dice Efesios 2, ¿verdad? 2:8. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Eso es solamente suavecito por la elección, pero hay más en esto y vamos a profundizar en otro episodio. También está el llamado de Dios, lo que se llama el llamado de Dios. Esto yo creo que a nivel carismático ha sido una cosa muy dañada, el llamado de Dios, como si todo el mundo tiene un llamado y todas estas palabras las han sacado de contexto y de orden. Pero el llamado de Dios a la salvación sucede de dos maneras. Externamente, a través de la proclamación del Evangelio, e internamente a través del Espíritu Santo, obrando en el corazón de la persona que escucha el mensaje del Evangelio. Ambos llamados son esenciales y trabajan juntos para llevar a alguien a la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice 2 de Timoteos 1, 8 y 10. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Quiero que escuche esto de nuevo. 2 de Timoteos 1, del 8 al 10. Mira lo que dice. Por lo tanto, no te avergüences de este testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Versículo 10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Aquí estás viendo que este llamamiento santo no fue según obra, sino es por gracia, y fue dada solo en Cristo Jesús en su obra redentora desde la eternidad. Imagínense en esto, que desde antes de la fundación de la tierra, el Padre tenía un llamamiento santo para salvación y se reveló una vez Cristo fue a la cruz, murió por tus pecados. Ahora, también en estas 99 doctrinas esenciales, lo que se trata, la redención, que es lo que estamos viendo. Ese llamado está ahí, pero también debe haber arrepentimiento. Y cuando no hay, ¿cómo se dice esto? Cuando tú compartes el Evangelio con alguien, esto lo estábamos viendo hoy estoy ayudando a mi pastor a dar las clases de membresía de la iglesia. Estábamos hablando lo que es esta manera fácil de creer, en contradicción a lo que es el señorío de Jesús sobre nuestra salvación. Y esta manera fácil de creer lo que te muestra es, hey, acepta al Señor como tu único Salvador y eres salvo. Solamente tienes que repetir esta oración y ya, eres salvo. Y eso es algo muy peligroso y muy erróneo.
Porque si no hay mención de pecado, si no hay una conciencia de una necesidad, yo lo he dicho muchas veces aquí, Jesús se convierte en una opción. El Evangelio es solamente una opción y no una necesidad. Cuando tú compartes el Evangelio con las personas, esto es una necesidad. Dios demanda que en toda lengua, tribu y nación la gente se arrepienta. Y el arrepentimiento es esa respuesta al llamado de la gracia de Dios en la vida del creyente. Ese arrepentimiento es cuando Dios trae a tu conciencia el entendimiento de tu caída, la necesidad de un Salvador. Él regenera tu corazón para que tú puedas entender las cosas celestiales. Esto es una respuesta al llamado que Dios te está haciendo. Y obviamente esto incluye un dolor profundo por tu pecado. Y apartarse también del pecado. Y tornar nuestra vida hacia Cristo. Esto es una vida que refleja un cambio y una transformación duradera. Esto tiene que ser duradera. Salmo 119, 57 en adelante dice: el Señor es mi porción. Él prometió guardar tus palabras. Supliqué tu favor y con todo mi corazón ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Hay un despertar de esta naturaleza pecaminosa, la cual estamos siendo ahora conscientes de que la mayoría de las cosas que hacemos estamos inclinados al pecado. Y vemos y entendemos, y Dios nos hace entender que hay una necesidad por Él, por un Salvador. Siempre es importante entender que una oración no te salva, sino Cristo es el que salva. Y Él salva a través del arrepentimiento de pecado, una confesión por una necesidad espiritual que solo Cristo la provee. Ahora, fe. ¿Qué es la fe bíblica? La fe bíblica es descansar y confiar en Cristo y Cristo solamente para la salvación. No necesito confiar en nada más para poder ser salvo. Si no es Cristo, mi confianza está puesta en cosas vanas. Juan 3, 16 al 21. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. ¿Tú ves este reconocimiento de falla y de perdón necesaria? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esto no es más que simplemente un acuerdo mental con hechos históricos. La fe genuina comienza con un reconocimiento y una confesión
de la verdad del Evangelio. Al ser regenerado, quiero saber qué tú opinas. ¿Qué viene primero, la fe o la regeneración? Quiero que me lo dejes en los comentarios o me escribas por mensaje o me envíes un correo electrónico. ¿Qué crees? ¿Qué vino primero, la regeneración o la salvación o la fe? Regeneración. Cuando hablamos de regeneración, esto ocurre al principio de la vida cristiana. Y esta transformación milagrosa, o como le llaman el nuevo nacimiento, tiene lugar dentro del individuo a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Juan, eso lo vemos en la conversación Nicodemo con Jesús, ¿verdad? En Juan 3. En verdad te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver lo que es del reino de Dios. No puedes afirmar el reino de Dios. No puedes creer en el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Aquí está claramente regeneración, fe. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ya viejo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tenía una conversación con un amigo reciente y estábamos hablando y él pensaba que esto se trataba de el bautismo de agua. Todavía lo cree, no creo que ha cambiado su perspectiva teológica. Pero al observar el texto, claramente él sigue diciendo en el versículo 6, confirma lo que el versículo 5 está tratando de explicar. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta regeneración es el principio, el nuevo nacimiento es el principio del creer del cristiano. Mira lo que dice Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración, la renovación por el Espíritu Santo. Regeneración o fe. Tenlo en mente. Esta regeneración es el lado divino de la conversión. Una persona que se vuelve cristiano en arrepentimiento y fe, siendo la obra de Dios dentro de la vida de una persona que la hace nacer de nuevo, una obra que es el esfuerzo humano, una obra que el esfuerzo humano no puede producir. Yo no me puedo hacer nacer de nuevo. Por eso es que una oración de salvación no te salva, porque no es repetir algo que te salva, sino es la obra redentora, es la obra del Espíritu Santo que regenera tu corazón. Te quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne que ahora tiene nuevos afectos por mi Creador. Ahora veo claramente el horror de mi pecado, entiendo lo que es mi perdición y clamo a Dios. ¿Por qué tú crees que la palabra del Evangelio es tan importante? Pablo le decía a los corintios en 1 Corintios 1:18 que esta palabra del Evangelio es necedad para los que se están perdiendo. Porque no pueden creer por sí mismos. Necesitan una intervención divina para poder ser regenerado. Esta persona que tiene arrepentimiento genuino, fe a través de la regeneración,
Esto es una obra de Dios en la vida de la persona. Esto te hace nacer de nuevo. Y esta obra no puede ser de ninguna manera producida por el hombre. Eso es lo que te estaba diciendo Juan a Timoteo. Eso es lo que está diciendo Juan a Nicodemo. Lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora vamos a entrar aquí. Esta es la última que vamos a tocar. Es la unión con Cristo. En el corazón de nuestra salvación está la unión con Cristo. Y la Biblia describe la salvación como entrar en una relación de pacto con Dios, y también describe a la iglesia, que está compuesta de creyentes como la novia de Cristo. Segunda de Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarnos como virgen pura en Cristo. Los cristianos creen que Cristo mora en nuestros corazones por medio de la fe, Cristo en nosotros, y que al mismo tiempo nosotros moramos en Él. Esta es una unión que es inseparable. Uno de mis hermanos predicó una vez que se me quedó esto en la mente para siempre. Y él dijo que nuestra comunión con Dios fluctúa, sube y baja, ¿verdad? Algunos días leemos mucho, algunos días no leemos, algunos días estamos bien en lugares oscuros, otros días no. Esa es nuestra comunión con Dios. Pero nuestra unión a Cristo, nuestra unión con Dios es eterna. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, desnudez, espada. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos unidos a Él. Efesios 5:23. Empezamos ahí. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esta es la unión, una jerarquía, pero es unión pura. Y esto también trae algo bien importante al cuadro. Si tú ves esta relación de esta relación de la iglesia con Cristo, como somos su novia y Él es el esposo. Esta es la relación de Cristo con nosotros, hay una unión. Y de la misma manera es el matrimonio. Por eso es esta ilustración. Quiero decir esto porque es un poco controversial, pero quiero saber también qué tú opinas. ¿Dios ama a todo el mundo? Escribe tu comentario o envíame un correo. Dios ama a todo el mundo, incondicionalmente. ¿Es esto una verdad bíblica? ¿O es esto un cliché que los evangélicos han creado? Han sacado palabras fuera de contexto y ahora Dios ama a todo el mundo. Quiero saber qué tú piensas basado a la relación de matrimonio de Cristo y su iglesia. Podemos ver una clara ilustración. El que está casado sabe que tú le perteneces a una sola mujer, que tú no puedes amar a todas las mujeres que no son tu esposa de la misma manera que amas a tu esposa. Cristo lo hace claro. Piensa, ¿ama a Dios a todo el mundo o ama a Dios a su iglesia, a su esposa? Esa es nuestra unión con Cristo. Estamos sumamente unidos, nosotros, nuestros corazones, por medio de la fe.
Esta unión es duradera, perdóname. Es dura y duradera. Y dura por la eternidad. Hasta aquí este episodio. Va a haber una parte 4. Hay mucho que cubrir. Y esto es por encimita porque cada doctrina tiene tanto que profundizar. Conéctate. Quiero que seas parte de esto, como siempre digo. Si tienes alguna pregunta, escríbenos. Si quieres ser parte de esta programación, te invito. ¿Tienes algún tema teológico que quieras compartir? Bienvenido eres. Esto es Vida Reformada. Gracias por sintonizarnos. Nuestra misión, como siempre, es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida. Hasta la próxima.